Hay noches en las que te acuestas en la cama, pero el cansancio no trae sueño, sino que trae aún más pensamientos y te das cuenta de que el cuerpo puede detenerse, pero la mente sigue corriendo como si no supiera cómo descansar. Te girás hacia la izquierda, luego hacia la derecha, ajustas la almohada, acomoda la manta para que quede más ordenada, pero cuanto más intentás encontrar una postura cómoda, más te das cuenta de que el problema no está en la cama, sino en la sensación dentro de ti, una sensación difícil de nombrar, a la vez cansada e inquieta. Y en ese momento empiezas a prestar atención a la habitación que te rodea, no con los ojos, sino con la sensación, y de repente te das cuenta de que este espacio no es tan silencioso como pensabas, porque te está hablando de una manera muy particular. Hay habitaciones en las que cuando entras, aún no has dejado la bolsa, aún no te has sentado en la cama, pero ya te sientes más ligero, como si alguien hubiera puesto una mano invisible sobre tu hombro y te dijera que no necesitas estar tenso, que puedes relajarte, que estás en un lugar seguro. Esas habitaciones no necesitan ser lujosas, no necesitan ser grandes, no necesitan ser perfectas, pero tienen algo muy especial, y es que cuando estás en ellas sientes que puedes descansar no solo el cuerpo, sino también el alma. Pero también hay otras habitaciones en las que entras y de inmediato sientes una pesadez difícil de explicar. Como si el aire fuera más denso, como si todo a tu alrededor te estuviera presionando, y aunque no lo digas, tu cuerpo reacciona tensándose sin poder relajarse por completo. Puede que te hayas acostumbrado a esa sensación hasta el punto de dejar de notarla, pero si eres honesto contigo mismo, sabrás que no todas las habitaciones te hacen sentir lo mismo. Y lo importante es que la habitación en la que estás cada noche, la habitación en la que apoyas la cabeza para dormir, no es solo un lugar para colocar el cuerpo, sino un espacio que influye directamente en cómo percibes la vida, a ti mismo y al mañana. Hay personas que viven todo el día bajo presión, tienen que ser fuertes, tienen que resolver problemas, tienen que cuidar de otros, y cuando llega la noche solo desean tener un lugar donde puedan ser débiles, un lugar donde no necesiten seguir esforzándose, pero si su habitación no les brinda eso, seguirán cansados, incluso cuando estén acostados. ¿Sabes? Hay algo muy simple pero muy real, y es que el espacio en el que vives siempre refleja lo que está ocurriendo dentro de ti, y el dormitorio es el lugar donde ese reflejo es más claro, porque es donde regresas cuando ya nadie te ve. Si dentro de ti hay demasiadas cosas sin resolver, verás que tu habitación también empieza a volverse desordenada, no porque seas perezoso, sino porque ya no tienes suficiente energía para organizarlo todo, y poco a poco el desorden exterior se convierte en parte de tu vida interior. Una silla llena de ropa, un rincón con objetos que ya no usas, pero sigues guardando, una mesa con cosas apiladas, todo eso no solo ocupa espacio, sino que también crea la sensación de que hay demasiadas cosas sin terminar. Y cuando te acuestas, no solo te acuestas con tu cuerpo, sino también con todas esas cosas sin resolver, y tu mente sigue trabajando, sigue pensando, sigue intentando ordenar todo, incluso cuando quiere descansar. Por el contrario, cuando entras en una habitación ordenada, donde todo está en su lugar, donde el aire es ligero y agradable, sientes una paz muy natural, sin que nadie tenga que explicártelo, sin que nadie tenga que enseñarte cómo sentir, porque tu cuerpo y tu alma ya lo entienden por sí mismos. Esto no es algo misterioso, sino la forma en que los seres humanos están hechos para reaccionar al entorno que los rodea. Porque no estamos separados del espacio, sino que siempre somos influenciados por él. Poco a poco, cada día. Puede que alguna vez hayas pensado que estas cosas no son importantes, que una habitación es solo una habitación. Pero si mirás más profundamente, verás que el lugar donde descansas cada noche es la base de cómo vives al día siguiente. Si no encuentras paz en tu propio espacio, llevarás ese cansancio al nuevo día, y poco a poco se convertirá en una parte de tu vida que ya no cuestionás. Dios no creó el caos, y en todo lo que Él hace siempre hay orden, armonía y una disposición que permite que todo funcione de manera suave. Y cuando vives en un entorno sin orden,
Estás yendo en contra de la forma en que fuiste creado. No necesitas cambiar todo el mundo para sentirte mejor. No necesitas resolver todos los problemas de tu vida de inmediato. Pero puedes empezar desde donde estás, desde tu habitación, desde las cosas muy pequeñas que puedes hacer. Intenta imaginar que cada mañana comienzas el día arreglando tu cama, no porque tengas que hacerlo, sino porque estás creando un espacio ordenado y ese pequeño acto te envía el mensaje de que estás controlando lo que puedes controlar. Cuando empiezas a cambiar cosas pequeñas así, verás que tus emociones también empiezan a cambiar, porque el espacio a tu alrededor ya no te presiona, sino que empieza a apoyarte, a sostenerte y a ayudarte a sentirte más ligero. Hay personas que esperan un gran cambio en su vida, pero olvidan que el cambio suele comenzar con cosas muy simples, con la manera en que cuidas tu espacio, con la forma en que creas un lugar donde realmente puedes descansar. Mereces tener una habitación que te haga sentir seguro, un lugar donde al entrar no tengas que seguir luchando, un lugar donde puedas relajarte y permitirte ser vulnerable sin sentir vergüenza. Y tal vez tu camino de cambio no comience con una gran decisión, sino con el hecho de mirar tu habitación con una nueva perspectiva y darte cuenta de que este lugar puede convertirse en una fuente de paz, si se lo permites. Cuando te acuestes esta noche, puede que todavía tengas pensamientos, que todavía tengas preocupaciones, pero si empiezas a cambiar tu espacio poco a poco, irás creando un lugar donde tu alma pueda descansar. Y a partir de ahí, todo lo demás también empezará a cambiar. No necesitas apresurarte, no necesitas ser perfecto, solo necesitas comenzar, porque todo gran cambio empieza con pequeños pasos y tu habitación es el lugar perfecto para empezar ese camino. Hay algo que sé con certeza que muchas personas pensarán cuando escuchen este tema, y es que se preguntarán si lo que estamos diciendo es superstición, si es algo místico que solo interesa a quienes creen en energías invisibles. Y si estás pensando así, quiero que estés tranquilo desde el principio, porque de lo que estamos hablando son rituales extraños, no son fórmulas misteriosas, sino principios muy simples relacionados con la manera en que los seres humanos viven, sienten y cómo el entorno que nos rodea influye en nuestra mente cada día. Puedes intentar algo muy simple, sin necesidad de creer en nada previamente. Solo entra en 2 habitaciones diferentes y observa cómo te sientes, porque tu cuerpo siempre es más honesto de lo que piensas. Cuando entras en una habitación luminosa, ordenada, con todo en su lugar, donde el aire es fresco y no hay desorden acumulado, te darás cuenta de que respiras con más facilidad, tus hombros se relajan y tu mente ya no tiene que trabajar en exceso para procesar las señales a tu alrededor. Pero cuando entras en una habitación desordenada, donde las cosas están amontonadas, donde la luz es débil o desigual, donde hay rincones oscuros que no quieres mirar, sentirás una tensión muy ligera pero clara, como si acabaras de entrar en un lugar donde tienes que estar más atento, más alerta, y no puedes relajarte completamente. Eso no es superstición, es una reacción natural del ser humano, porque estamos hechos para buscar seguridad, y el orden siempre trae una sensación de seguridad, mientras que el caos siempre nos hace sentir inestables. Puede que nunca hayas pensado que tu dormitorio tenga una influencia tan profunda, pero recuerda que es el lugar donde pasas al menos 1/3 de tu vida, y cualquier lugar en el que permanezcas tanto tiempo influirá en tu manera de pensar y sentir. Hay personas que pasan todo el día luchando con la vida, enfrentando la presión del trabajo, las responsabilidades familiares, las relaciones complejas, y cuando regresan a casa no necesitan otra batalla, necesitan un lugar que los ayude a recuperarse. Pero si su habitación no les brinda esa recuperación, si sigue generando tensión, aunque sea mínima, entonces su cuerpo y su mente nunca tendrán la oportunidad de descansar realmente. No necesitas creer en ninguna teoría para entender esto. Solo necesitas recordar las veces que entraste en un lugar que te hizo sentir bien de inmediato y las veces que entraste en un lugar del que querías salir lo antes posible. Esa diferencia no proviene de cosas invisibles, sino de la manera en que el espacio está organizado, de la luz, de la limpieza, de cómo todo interactúa para crear una sensación general.
Y eso es precisamente de lo que estamos hablando cuando mencionamos organizar el dormitorio de manera adecuada. No para controlar el destino, no para forzar la suerte, sino para crear un entorno acorde con la paz que necesitas. Dios no creó al ser humano para vivir en el caos. Y si observas la naturaleza, verás que todo tiene su orden. Desde la forma en que crecen las plantas hasta la manera en que el día y la noche cambian, todo funciona en armonía sin necesidad de esfuerzo. Cuando vives en un entorno sin orden, te estás obligando a adaptarte a algo que no es natural y eso te cansa, aunque a veces no reconozcas la causa. Puede que pienses que estás acostumbrado al desorden, pero en realidad tu cuerpo nunca se acostumbra de verdad. Solo aprende a soportarlo y esa resistencia se acumula con el tiempo hasta que te sientes agotado. Hay algo muy interesante que puedes notar. Y es que cuando ordenas un espacio, no solo ese espacio cambia, sino que tu estado de ánimo también cambia. Te sientes más ligero, más claro y tienes la sensación de haber resuelto algo. Eso no ocurre porque hayas cambiado tu vida en un instante, sino porque has creado un entorno que te ayuda a pensar con mayor claridad y a partir de ahí puedes empezar a cambiar otras cosas. Muchas personas esperan un gran cambio, creen que necesitan un punto de inflexión, una oportunidad especial o algo revolucionario, pero olvidan que los cambios duraderos suelen comenzar con cosas muy pequeñas. Organizar tu habitación puede no resolver todos tus problemas, pero crea una base, un lugar desde el cual puedes empezar de nuevo, un lugar donde no estás siendo arrastrado por el desorden que te rodea. No puedes controlar todo en la vida, pero puedes controlar la manera en que cuidas tu espacio. Y eso te da una sensación de iniciativa, una sensación de que no estás completamente a merced de las circunstancias. Hay personas que sienten que su vida es demasiado compleja, demasiado caótica y no saben por dónde empezar, pero si observas bien, verás que no necesitas empezar por lo grande. Puedes empezar por lo más cercano, por donde estás, por tu propia habitación. Cuando empiezas a crear orden en tu espacio, estás enviando un mensaje a ti mismo de que mereces una vida mejor, de que no aceptas el caos como algo normal. Y esto no es un acto externo, sino una decisión interna, una decisión de vivir en un entorno que te ayude a crecer, a descansar, a convertirte en una mejor versión de ti mismo. Puede que nunca hayas pensado que una cama bien hecha, una habitación limpia, una iluminación adecuada puedan influir tanto en ti, pero cuando lo experimentes, te darás cuenta de que esas pequeñas cosas tienen más poder del que imaginas. Esto no se trata de buscar la perfección, sino de crear armonía, un equilibrio entre el espacio y las emociones, entre el entorno y la mente, para que puedas vivir de una manera más ligera. No necesitas cambiar todo en un solo día. No necesitas hacer todo perfecto de inmediato. Solo necesitas empezar con un pequeño paso y dejar que ese cambio se expanda poco a poco. Cuando entiendas que esto no es superstición, sino una forma de vivir, una manera de cuidarte a través de tu entorno, dejarás de dudar y empezarás a sentirte con poder, con la capacidad de cambiar lo que puedes cambiar. Y a partir de ahí, empezarás a ver tu habitación con otros ojos, ya no como un lugar familiar al que no prestas atención, sino como un espacio que puede convertirse en una fuente de paz si lo organizas de la manera adecuada. No necesitas hacer esto por nadie más. No necesitas demostrar nada. Solo necesitas hacerlo por ti mismo. Porque mereces tener un lugar al que cuando regreses realmente puedas descansar. Cuando te acuestes esta noche puede que aún tengas pensamientos. Pero si empiezas a cambiar tu espacio, poco a poco notarás que esos pensamientos ya no son tan pesados como antes, porque estás en un entorno que te apoya en lugar de agotarte. Y eso es exactamente a lo que estamos apuntando, no a controlar todo en la vida, sino a crear un lugar donde puedas recuperar energía para continuar tu camino con una mente más ligera. Hay algo que muchas personas no suelen darse cuenta, y es que el desorden no solo está en la superficie de la habitación, sino que se infiltra en las emociones, en los pensamientos e incluso influye en la manera en que percibes tu propia vida. Puede que te hayas acostumbrado a pasar por encima de objetos fuera de lugar, a dejar todo para después, a ver un rincón desordenado sin sentir ya nada, pero eso no significa que no te esté afectando. La familiaridad a veces
te hace perder la sensibilidad hacia aquellas cosas que silenciosamente te están cansando. Y por eso puedes vivir en un espacio que te pesa sin darte cuenta de la causa. Imagina que cada objeto en tu habitación lleva un mensaje, no con palabras, sino con su presencia. Y cuando hay demasiadas cosas sin orden, tu mente tiene que trabajar más para entender ese espacio. Puede que no seas consciente de esto, pero tu cerebro procesa constantemente señales del entorno. Y cuando hay demasiadas cosas innecesarias, desorganizadas o sin un significado claro, se genera una forma de tensión ligera pero continua. Por eso puedes sentirte cansado incluso cuando no has hecho mucho, porque no solo gastas energía en el trabajo o en la vida, sino también en existir dentro de un entorno que no te apoya. Hay quienes piensan que limpiar es solo una tarea doméstica, una obligación, algo que no tiene relación con las emociones o la mente, pero en realidad limpiar es un acto muy profundo porque está directamente relacionado con la manera en que enfrentás la vida. Cuando empiezas a limpiar, estás tomando la decisión de no seguir viviendo en el caos. Estás eligiendo el orden, la claridad, un entorno que te permita respirar mejor. No necesitas limpiar toda la habitación de una vez. No necesitas hacer todo perfecto de inmediato, pero con solo empezar por un pequeño rincón, ya estás creando un cambio. Tal vez puedes comenzar por la cama, el lugar donde pasas más tiempo en la habitación, donde terminas un día y también comienzas uno nuevo. Cuando doblas la manta, ajustás la almohada y haces que la cama se vea ordenada, estás creando un punto central de orden, un lugar que al mirarlo te hace sentir más ligero. Eso no es solo una acción física, sino también simbólica, porque te estás diciendo a ti mismo que te importa tu espacio, que no dejas las cosas al azar. Hay personas que se despiertan y dejan la cama tal como quedó la noche anterior, como si llevaran el cansancio de ayer al día de hoy sin darse cuenta. Pero cuando comienzas el día arreglando el lugar donde dormiste, estás cerrando un capítulo y abriendo otro, y eso crea una sensación muy diferente. Notarás que cuando sales de la habitación dejando una cama ordenada atrás, te sientes más organizado, más claro y más preparado para enfrentar lo que viene. Este cambio no proviene de algo grande, sino de una acción muy pequeña. Pero esas pequeñas acciones, cuando se repiten cada día, crean una gran diferencia. También puedes empezar a observar los objetos que ya no usas, las cosas que conservas no porque las necesites, sino porque aún no estás listo para soltarlas. Cada objeto innecesario en tu habitación es como un pensamiento no resuelto, ocupa espacio, crea desorden y dificulta que te concentres en lo que realmente importa. Cuando decides dejar ir algo que ya no te sirve, no solo liberas espacio físico, sino también una parte de la energía en tu mente. Esto no se trata de eliminarlo todo, sino de elegir, de quedarte con lo que tiene sentido y dejar ir lo que ya no es necesario. Te darás cuenta de que cuando tu habitación se vuelve más ordenada, no solo te sientes más cómodo en ella, sino que también piensas con mayor claridad, porque ya no estás distraído por demasiadas cosas a tu alrededor. Existe una conexión muy clara entre el orden exterior y la claridad interior. Y cuando empiezas a crear orden en tu espacio, te estás ayudando a crear claridad en tu vida. No necesitas esperar a que todo en tu vida esté resuelto para empezar a ordenar, porque precisamente el acto de ordenar puede ayudarte a sentirte más estable y desde ahí podrás manejar otras cosas con mayor facilidad. Puede que al principio no tengas motivación, que pienses que esto no es importante o que estás demasiado cansado para hacerlo, pero si empiezas con un paso muy pequeño, verás cómo tu energía empieza a cambiar. La acción genera emoción y cuando comienzas a hacer algo positivo te sentirás mejor y esa sensación te impulsará a continuar. No necesitas hacerlo todo en un solo día, solo necesitas hacer un poco cada día y poco a poco tu habitación cambiará y con ello también cambiarán tus emociones. Lo importante no es la velocidad, sino la constancia, porque los pequeños cambios cuando se repiten se convierten en parte de tu vida. Mereces tener un espacio que te permita descansar, un lugar que no te canse más, un lugar que te apoye en lugar de hundirte. Y ordenar es el primer paso para crear eso. Cuando veas el cambio en tu habitación, empezarás a creer que también puedes cambiar otras cosas en tu vida, porque te habrás demostrado que puedes generar una diferencia.
Y todo comienza con una acción muy simple, una acción que puedes hacer hoy mismo, sin esperar, sin condiciones perfectas, solo con la decisión de querer vivir en un espacio mejor. Hay cosas en la vida que no necesitas aprender en libros, no necesitas que nadie te las explique, pero aún así las sientes con mucha claridad a través de tu propio cuerpo, como cuando entras en un lugar y de inmediato sabes que puedes sentirte tranquilo allí, o al contrario, sientes que algo no está bien aunque no puedas decir por qué. Esa sensación no es imaginación, tampoco es debilidad, sino una parte muy natural de cómo está hecho el ser humano, porque siempre necesitas una sensación de seguridad para poder relajarte. Y cuando esa sensación no está presente, tu cuerpo permanece en estado de alerta. Ahora piensa en tu cama, el lugar donde cada noche depositas tu cuerpo, donde esperas descansar después de un día largo, pero la posición de esa cama puede influir en cómo te sientes sin que te des cuenta. Cuando la cama está alineada directamente con la puerta, puede que no lo notes de inmediato, pero tu cuerpo permanecerá en un estado constante de preparación, como si estuvieras acostado en una posición donde cualquier cosa podría suceder sin que puedas controlarlo. La puerta siempre trae movimiento. Es el lugar por donde las cosas entran y salen, donde hay cambios, donde hay cosas que no puedes prever. Y cuando colocas tu cama directamente frente a ella, te estás colocando en una posición que no es completamente estable. Puedes decir que es solo una puerta, que no hay nada de qué preocuparse, pero sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez te has acostado y has sentido que no estás realmente tranquilo? Como si estuvieras esperando que algo ocurra, aunque no sepas qué es. Esa sensación es muy sutil, no es ruidosa ni evidente, pero es suficiente para impedirte dormir profundamente, suficiente para hacer que te despiertes cansado, porque tu cuerpo nunca llegó a descansar por completo. Hay personas que viven toda su vida en ese estado, siempre listas para reaccionar, siempre preparadas para lo que pueda suceder, y eso las agota sin que entiendan por qué. Cuando colocas la cama frente a la puerta, estás recreando esa sensación cada noche, le estás diciendo a tu cuerpo que ese no es un lugar completamente seguro, que necesita mantenerse parcialmente despierto incluso mientras duerme. Y esa no es la manera en que estás hecho para vivir. Estás hecho para tener momentos de verdadero descanso, para tener espacios en los que no necesitas controlar todo, no necesitas estar en guardia, no necesitas mantenerte en tensión. Imagina a un niño pequeño durmiendo en los brazos de su madre. Ese niño no necesita pensar qué sucederá después, no necesita preocuparse por el entorno, porque se siente seguro y esa sensación es la que le permite dormir profundamente. Tú también necesitas esa sensación. Aunque seas adulto, aunque estés acostumbrado a protegerte, en lo más profundo de ti sigues necesitando un lugar donde puedas soltarlo todo. Si tu cama está colocada en una posición que te genera inquietud, aunque sea muy leve, estás perdiendo la oportunidad de tener ese descanso. No necesitas cambiar toda la habitación para empezar. Solo necesitas revisar la posición de tu cama. Y si es posible, colocarla en un lugar donde puedas ver la puerta, pero sin estar directamente alineado con ella. Cuando haces eso, creas una sensación de control suave, una sensación de que sabes lo que ocurre, pero sin estar en una posición que te obliga a reaccionar a todo. Esto es muy parecido a cómo vives en la vida. Cuando sientes un poco de control, un poco de claridad, te calmas más, te preocupas menos y te resulta más fácil relajarte. Por el contrario, cuando sientes que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento sin estar preparado, permaneces en tensión y esa tensión te acompaña incluso durante el sueño. Hay algo muy importante que debes recordar, y es que no solo duermes con el cuerpo, duermes con la mente. Y si tu mente no se siente segura, tu sueño nunca será completo. Puede que te hayas acostumbrado a dormir de forma ligera, a despertarte en mitad de la noche, a sentirte cansado incluso después de haber dormido lo suficiente y pienses que eso es normal, pero puede ser una señal de que tu entorno no te está apoyando realmente. No necesitas aceptar eso como algo inevitable, porque a veces un pequeño ajuste puede crear una gran diferencia. Mira tu habitación, no con juicio,
sino con una observación tranquila. Y pregúntate si la posición de tu cama realmente te da una sensación de seguridad. Si la respuesta es no, o si no estás seguro, intenta cambiarla. No tiene que ser perfecto, solo un poco mejor que antes, y deja que tu cuerpo perciba la diferencia. Notarás que cuando te acuestas en una posición que te hace sentir más tranquilo, te relajas con más facilidad, ya no sientes la necesidad de vigilar y tu sueño se vuelve más profundo. Esto no es magia, sino el resultado de crear un entorno que se ajusta a tus necesidades naturales. No necesitas entender todas las razones, solo necesitas experimentarlo y verás que cuando creas seguridad en tu espacio, también estás creando seguridad dentro de ti mismo. Y eso es algo que mereces. No solo en momentos especiales, sino cada noche. Cuando apoyas la cabeza y te permites descansar, hay una sensación que todos hemos experimentado, pero que no siempre sabemos nombrar. Es la sensación de estar sentado en un lugar donde no hay nada que proteja tu espalda. Sin apoyo, sin resguardo, y aunque delante todo parezca tranquilo, no puedes relajarte por completo. Puede que estés en una cafetería, en una habitación o incluso en tu propia casa. Pero si detrás de ti hay un espacio vacío, un pasillo, un lugar donde cualquier cosa podría ocurrir sin que la veas, siempre mantendrás una parte de ti en estado de alerta. Esto no es debilidad, es instinto. Porque el ser humano siempre necesita un punto de apoyo para sentirse seguro. No solo físicamente, sino también emocionalmente. Y cuando ese apoyo no está, siempre sentirás que falta algo. Ahora vuelve a pensar en tu cama, el lugar donde cada noche te acuestas, donde esperas descansar. Pero ¿alguna vez has prestado atención a lo que hay detrás de tu cabecera? ¿O simplemente la colocaste en un sitio conveniente sin pensarlo demasiado? Cuando la cama no tiene una pared sólida detrás, cuando la cabecera da hacia un espacio abierto, una ventana grande, un área inestable, te estás colocando en una posición sin apoyo. Y tu cuerpo lo percibe aunque no seas consciente de ello. Puede que no pienses que esto es importante, pero recuerda que dormir no es solo cerrar los ojos, sino soltar. Y para soltar necesitas sentir que estás sostenido. Una pared detrás de la cama no es solo un elemento físico, sino un símbolo muy poderoso. Representa protección, estabilidad, la sensación de que no tienes que enfrentar todo solo. Cuando te acuestas y detrás de ti hay una pared firme, puede que no lo pienses, pero tu cuerpo sabe que estás protegido, que no necesitas mantenerte en estado de alerta. Por el contrario, cuando detrás de ti hay vacío, incertidumbre, un espacio sin apoyo, siempre conservarás una parte de tu energía para sostenerte, y eso impide que descanses por completo. Hay personas que en la vida sienten que deben encargarse de todo, que no tienen a nadie en quien apoyarse, que no tienen un respaldo claro, y eso las va agotando con el tiempo. Y lo interesante es que a veces su propio espacio refleja eso. Su cama no tiene apoyo, su habitación carece de estabilidad, y todo esto crea una sensación muy similar a lo que viven por dentro. No necesitas analizarlo en profundidad para entenderlo, solo necesitas sentirlo, observar si al acostarte te sientes sostenido o si sientes que estás flotando en un espacio que no te sostiene. Hay una gran diferencia entre acostarte y ser colocado en un lugar seguro, y la pared detrás de la cama es lo que crea esa diferencia. Puede que estés acostumbrado a la disposición actual, pero estar acostumbrado no significa que sea lo adecuado. Y a veces necesitas detenerte y preguntarte si la forma en que estás viviendo realmente te está apoyando. Si puedes cambiar la posición de la cama para tener una pared firme detrás, intenta hacerlo. No tiene que ser perfecto, solo un poco mejor que antes, y deja que tu cuerpo experimente la diferencia. Notarás que cuando tienes un punto de apoyo, te relajas con mayor facilidad. Ya no sientes la necesidad de mantenerte en guardia y tu sueño se vuelve más profundo. Esto no solo afecta a tus sueños, sino también cómo te despiertas. Porque cuando duermes en un estado de apoyo, te levantas con más energía y con la mente más clara. Hay algo muy interesante. Cuando tienes un punto de apoyo en tu espacio, también empiezas a sentirte más firme en la vida.
como si hubiera una conexión entre cómo estás situado en el espacio y cómo te sostienes en el mundo. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas controlarlo todo, pero sí necesitas una base, un lugar donde apoyarte cuando estás cansado. Y el dormitorio es el primer lugar donde puedes crear eso. Dios no te creó para vivir en un estado constante de esfuerzo. Él quiere que tengas momentos de descanso, de renovación, de seguridad. Y eso puede comenzar con algo tan simple como la forma en que organizas tu espacio. No necesitas esperar a que alguien te dé estabilidad. Puedes crear una parte de esa estabilidad reorganizando tu entorno, colocando tu cama en una posición que te brinde seguridad. Puede que pienses que esto es demasiado pequeño para marcar una diferencia, pero son precisamente esas pequeñas acciones hechas con intención las que cambian la forma en que te percibes a ti mismo. Empezarás a sentir que tienes el derecho de crear un mejor espacio para ti, que no tienes que aceptar todo tal como está y que puedes cambiar aquello que está bajo tu control. Cuando te acuestes esta noche, observa si te sientes sostenido. Y si no es así, recuerda que puedes cambiarlo, no de inmediato, pero paso a paso. No necesitas hacerlo todo de una vez, solo necesitas empezar y cada paso te acercará a un lugar donde realmente puedas descansar. Porque al final, lo que buscas no es una habitación más bonita, sino una sensación de estabilidad, la sensación de que no estás solo, de que tienes un apoyo, ya sea en el espacio o en tu interior. Y cuando logres crear eso, te darás cuenta de que la paz no es algo lejano, sino algo que puede comenzar justo en el lugar donde apoyas la cabeza cada noche. Hay momentos en el día en los que no puedes evitar mirarte en el espejo. Te arreglas el cabello, revisas tu rostro, te observas como un hábito muy normal. Pero hay otro momento muy distinto. Cuando cae la noche, cuando todo está en silencio, cuando la luz ya no es clara y cuando te miras en el espejo en un estado completamente diferente, la noche no es igual que el día. Porque cuando la luz disminuye, los pensamientos dentro de ti se vuelven más claros y en ese momento el espejo ya no solo refleja tu imagen exterior, sino que parece tocar algo más profundo en ti. Puede que hayas sentido eso alguna vez. Cuando estás acostado en la cama, miras sin querer hacia el espejo y aunque no lo desees, tu mirada se dirige hacia él y por un instante te sientes incómodo, no porque haya ocurrido algo, sino por la sensación que te provoca. El espejo no hace nada, solo refleja. Pero esa reflexión en el silencio de la noche crea un tipo de movimiento en tu mente, una especie de activación que a veces no deseas. Cuando el espejo está frente a la cama, no solo te ves cuando te levantas, sino que también sientes su presencia incluso cuando estás acostado, como si hubiera algo observándote, aunque en realidad no haya nadie. Esto no es algo extraño, es la forma en que tu mente reacciona ante una reflexión en un espacio silencioso, donde todas las señales se vuelven más claras y cada detalle adquiere más importancia. Durante el día puede que no prestes atención al espejo, porque hay demasiadas cosas sucediendo, pero por la noche, cuando todo se ralentiza, cuando el sonido disminuye y la luz es más tenue, el espejo se convierte en un elemento muy fuerte dentro del espacio. Aporta una especie de energía en movimiento, una sensación de que algo se mueve, aunque en realidad nada cambie. Y eso puede impedir que tu mente descanse por completo. Puede que no te des cuenta de que cada vez que te mueves, cada vez que giras el cuerpo, cada vez que abres los ojos, el espejo refleja ese movimiento. Y tu cerebro tiene que procesar una capa adicional de información, de imágenes, de señales. Esto genera una estimulación ligera pero constante. Y aunque no sea lo suficientemente fuerte como para despertarte por completo, sí lo es para que tu sueño no sea profundo ni completo. Además, el espejo también tiene un significado más profundo. Porque no solo refleja tu cuerpo, sino que puede activar pensamientos sobre ti mismo, sobre cómo te ves, sobre aquello con lo que no estás satisfecho. Hay personas que durante el día son fuertes, seguras, pero cuando llega la noche, cuando están solas, comienzan a enfrentarse a pensamientos que han estado evitando y el espejo se convierte en un símbolo de ese enfrentamiento. No necesitas mirarlo directamente para sentir esto, porque su sola presencia en el espacio
ya genera un efecto. Por eso, colocar un espejo frente a la cama no es una buena opción si quieres crear un espacio de descanso, porque mantiene el ambiente en un estado activo, mientras que el sueño necesita quietud. Imagina estar en una habitación donde todo está en calma, sin reflejos, sin movimientos, sin ningún elemento que requiera tu atención, y notarás que te resulta más fácil relajarte. Por el contrario, cuando hay un espejo reflejándolo todo, el espacio deja de ser completamente tranquilo y tu mente tiene que trabajar más para procesar esas señales. Esto no significa que debas eliminar los espejos de tu vida, porque siguen siendo útiles, pero su ubicación es muy importante, especialmente en el dormitorio. Si es posible, coloca el espejo en un lugar donde no puedas verlo desde la cama, o al menos que no esté directamente frente a ella, para crear un espacio menos estimulante para tu mente. Puedes probarlo y observar, porque tu cuerpo te dará una respuesta más clara que cualquier teoría. Notarás la diferencia en cómo duermes, en cómo despiertas, en cómo percibes el espacio que te rodea. Hay algo interesante en esto. Pasamos mucho tiempo mirándonos en el espejo, pero casi nunca pensamos en cómo ese espejo nos afecta cuando no lo estamos mirando. Estamos acostumbrados a usar el espejo como una herramienta, pero olvidamos que también forma parte del entorno y, como cualquier elemento en el espacio, puede apoyar o interferir con nuestro descanso. No necesitas temerle al espejo, solo necesitas entenderlo. Aporta reflejo, movimiento, y cuando buscas calma necesitas reducir los estímulos. El sueño es un estado muy especial. Requiere soltar, relajarse, confiar en que puedes descansar sin tener que controlar todo. Si tu espacio envía constantemente señales de que algo está ocurriendo, aunque sea muy sutil, te resultará difícil alcanzar ese estado. Mereces un sueño profundo, un descanso no interrumpido por factores innecesarios, y reorganizar la posición del espejo es un paso pequeño pero significativo para lograrlo. Cuando eliminas los elementos que generan interferencia en tu espacio, estás creando un entorno que ayuda a tu mente a estar más tranquila, y desde ahí puedes experimentar un descanso real. No necesitas hacerlo todo de una vez. Solo necesitas reconocer que cada detalle en la habitación influye, y al ajustarlos estás cuidándote de una manera muy concreta. Y cuando llegue la noche, cuando te acuestes, ya no sentirás que algo te observa, sino que estarás en un espacio privado, seguro, un espacio hecho para ti y tu descanso. Ese es el lugar donde puedes soltar todos los pensamientos, todas las preocupaciones, y permitirte descansar plenamente, sin interrupciones, sin ser arrastrado por reflejos innecesarios. Porque al final lo que necesitas no es verte más, sino sentir más paz cuando no necesitas ver nada en absoluto. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta, y es que el espacio no solo está formado por objetos, sino también por aquello que no puedes tocar, como la luz y el color. Y son precisamente estos elementos los que influyen silenciosamente en tus emociones cada día sin que lo notes. Puedes entrar en una habitación y sentirte bien de inmediato sin saber por qué, o al contrario, sentirte incómodo sin poder explicarlo. Y en muchos casos la razón no está en los objetos, sino en cómo la luz y el color están presentes en ese espacio. La luz no solo te permite ver, sino que influye directamente en tu estado de ánimo, en tu ritmo biológico, en la forma en que percibes el tiempo y el espacio. Y cuando la luz no es adecuada, te sientes desequilibrado sin saber por qué. Piensa en la luz del día. Cuando la luz del sol entra en la habitación, todo se vuelve claro, vivo, y te sientes con más energía, quieres moverte, quieres hacer algo. En cambio, cuando la luz se vuelve más suave por la noche, tu cuerpo comienza a relajarse, tu ritmo cardíaco disminuye y te sientes preparado para descansar. Y así es como tu cuerpo está diseñado naturalmente para funcionar. Pero si la luz en tu dormitorio no sigue ese ritmo, si durante el día tu habitación es oscura y pesada, o por la noche la luz es demasiado fuerte y fría, estás alterando tu propio sistema natural. Hay personas que viven en habitaciones con muy poca luz natural, con las cortinas siempre cerradas, con el aire sin circular,
y no se dan cuenta de que eso afecta su energía, haciéndolos sentir cansados, sin motivación y con dificultad para concentrarse. También hay quienes usan luces demasiado intensas por la noche, luces blancas y frías que hacen que el cerebro crea que aún es de día y por eso no pueden relajarse ni entrar en un descanso profundo. No necesitas cambiar todo para mejorar esto, pero puedes empezar observando la luz en tu habitación, viendo si te ayuda o si te cansa más. Deja que la luz natural entre cuando sea posible. Abre las ventanas, corre las cortinas, permite que la luz entre, porque la luz no solo ilumina el espacio, también despierta tu mente y te conecta con la vida. Cuando llega la noche, elige luces más suaves, más cálidas, luces que no te tensen, sino que te relajen, como un recordatorio de que es hora de descansar. El color también cumple un papel similar, aunque no lo pienses a menudo. Los colores a tu alrededor están enviando constantemente señales a tu mente. Los colores intensos, demasiado llamativos o estimulantes pueden dificultar que te relajes, mientras que los tonos suaves, neutros y naturales te ayudan a sentirte más en paz. Esto no significa que tu habitación deba ser aburrida, sino que necesitas crear equilibrio, armonía entre lo que ves y lo que sientes. Hay personas que prefieren colores muy fuertes porque creen que reflejan su personalidad, pero no se dan cuenta de que al estar en ese espacio durante mucho tiempo, empiezan a sentirse cansadas porque sus ojos y su mente nunca descansan. En cambio, cuando estás en un espacio con tonos suaves, sientes que puedes respirar mejor, como si nada estuviera tirando demasiado de tu atención. El color y la luz son como un lenguaje que la habitación usa para hablarte. Y si escuchas, notarás mensajes muy claros. Una habitación oscura y pesada puede estar diciendo que no está preparada para la vida, mientras que una habitación luminosa y equilibrada dice que puedes estar ahí, que puedes relajarte, que puedes descansar. No necesitas entender todos los principios, solo necesitas prestar atención a cómo te sientes, porque esa sensación es la señal más precisa. Si entras en una habitación y te sientes bien, es una señal de que ese espacio te está apoyando. Si te sientes tenso o cansado, es una señal de que algo necesita cambiar. Hay algo muy importante que debes recordar. Mereces un espacio que te ayude a recuperarte, no uno que te agote más. No necesitas vivir en una habitación perfecta, pero sí puedes crear una habitación más adecuada a tus necesidades, un lugar donde la luz y el color trabajen juntos para brindarte paz. Empieza con cosas pequeñas. Cambiar el tipo de luz que usas por la noche, abrir la ventana por la mañana, ajustar los colores de las sábanas o de las paredes si es posible. Cada pequeño cambio tiene significado porque te envía un mensaje de que te estás cuidando, de que te importa cómo te sientes. Y cuando empiezas a prestar atención a esto, te das cuenta de que el espacio a tu alrededor ya no es algo pasivo, sino una parte activa que te apoya. Comenzarás a sentir que tu habitación no es solo un lugar para dormir, sino un lugar que te ayuda a recuperarte, a encontrar equilibrio después de un día largo. Y cuando te acuestes al final del día, en un espacio con luz suave y colores tranquilos, ya no te sentirás tenso como antes, sino como si estuvieras envuelto en un entorno seguro. Tu sueño se volverá más profundo, no porque te esfuerces, sino porque tu entorno lo permite. No necesitas obligarte a dormir, solo necesitas crear las condiciones adecuadas y tu cuerpo hará el resto. Porque al final, el sueño no es una tarea, sino una respuesta natural cuando te sientes lo suficientemente seguro y en paz. Y la luz y el color son los elementos que te ayudan a crear esa sensación si sabes utilizarlos de la manera correcta. No necesitas hacer esto por nadie más, lo haces por ti, porque mereces noches tranquilas, un descanso completo y mañanas en las que despiertes con una mente más ligera. Hay algo muy interesante en la vida que solemos pasar por alto. Las pequeñas cosas que nos rodean no son solo objetos inertes, sino que llevan consigo significado, recuerdos y emociones. Y a veces son precisamente esas cosas pequeñas las que tienen un impacto mayor de lo que imaginamos. Puedes entrar en una habitación y sentirte bien de inmediato, no porque sea especialmente bonita o lujosa, sino porque hay algo en ese espacio que te resulta cercano, cálido, como si ese lugar te conociera, te entendiera y te aceptara. Eso no suele venir de los objetos grandes, sino de los pequeños detalles, una fotografía,
una planta, un libro, un objeto que guardas porque está ligado a un momento importante de tu vida. Esos objetos no tienen un poder especial, pero llevan una historia. Y cuando los ves, no solo percibes su forma, sino que recuerdas la emoción que representan. Hay personas que conservan una foto antigua no porque sea bonita, sino porque les recuerda un momento en el que se sentían felices. Hay quienes guardan un pequeño objeto que alguien querido les regaló, no por su valor material, sino porque les hace sentirse amados. No necesitas tener muchas cosas en tu habitación, pero lo que conserves debería tener significado, porque todo lo que ves cada día está enviando un mensaje a tu mente. Si vives en un espacio lleno de cosas sin significado, que conservas por costumbre o porque aún no has ordenado, estás rodeando tu mente de señales confusas y eso dificulta que te sientas en paz. En cambio, cuando eliges y te quedas solo con lo que realmente tiene sentido, estás creando un espacio intencional, un lugar donde cada detalle te recuerda algo positivo. Piensa en una pequeña planta en tu habitación. No es solo decoración, es un símbolo de vida, de crecimiento, de que cada día algo sigue desarrollándose. Cuando la mirás, puede que no lo pienses conscientemente, pero en lo profundo recibes un mensaje, que la vida continúa. Hay cosas buenas que siguen ocurriendo, incluso cuando no las notas. O una pequeña piedra sobre tu mesa, no porque tenga una energía mágica, sino porque te recuerda la firmeza, la capacidad de mantenerse fuerte en los momentos difíciles. Y cada vez que la ves, recuerdas que tú también puedes ser así. Estos objetos no cambian tu vida de manera directa, pero crean un entorno que te apoya, un entorno en el que recibes recordatorios constantes de lo positivo. No necesitas llenar tu habitación de objetos, porque demasiado también se convierte en desorden. Lo importante es la selección, saber qué quieres conservar. Pregúntate si cada cosa en tu habitación te hace sentir bien, si te recuerda algo positivo, y si no, puedes considerar dejarla ir. Esto no es eliminarlo todo, sino crear un espacio con significado, donde cada detalle tiene una razón para estar. Hay personas que creen que necesitan grandes cambios para transformar cómo se sienten, pero en realidad son las pequeñas cosas colocadas correctamente las que pueden generar una gran diferencia. Un pequeño rincón con algunos objetos que amas puede convertirse en un lugar al que acudes cuando estás cansado, un lugar donde vuelves a conectar contigo mismo. No necesitas explicar a nadie lo que eliges poner en tu habitación, porque es tu espacio donde vives, donde descansas y tienes el derecho de crear un entorno que se adapte a ti. Hay algo muy importante, los objetos que conservas no solo influyen en cómo te sientes ahora, sino también en cómo te recuerdas a ti mismo. Si te rodeas de cosas que te recuerdan fracasos, errores o negatividad, será más fácil caer en ese estado. Pero si eliges cosas que te recuerdan esperanza, fortaleza y momentos buenos, poco a poco cambiarás tu manera de ver la vida. No necesitas obligarte a pensar en positivo, solo necesitas crear un entorno que lo facilite de forma natural. Por eso los pequeños objetos con significado son importantes. Funcionan como recordatorios suaves, sin presión, sin imposición, pero constantes. Puede que no lo notes de inmediato, pero con el tiempo esas pequeñas señales se acumulan y te influyen más de lo que imaginas. No necesitas buscar objetos especiales, solo mirar a tu alrededor y elegir lo que realmente tiene significado para ti, lo que te hace sentir mejor cuando lo ves. Un libro que amas, una foto que te hace sonreír, un recuerdo que evoca un momento hermoso, todo eso puede formar parte de tu espacio de sanación. Cuando empiezas a organizar tu habitación de esta manera, te das cuenta de que ya no es un lugar aleatorio, sino una parte de tu camino, una parte de tu historia. Sientes que no solo vives en ese espacio, sino que lo estás creando, lo estás moldeando y eso te da una sensación muy diferente. Dejas de sentirte pasivo y empiezas a sentirte activo. Dejas de sentirte influido y empiezas a sentir que eliges. Y a partir de ahí comienzas a ver la vida de otra manera, no como algo que te ocurre, sino como algo en lo que puedes participar y que puedes cambiar poco a poco.
Cuando te acuestes por la noche en una habitación llena de pequeños detalles con significado, ya no te sentirás tan solo, porque estarás rodeado de recordatorios de que has sido fuerte, de que has sido feliz, de que aún tienes esperanza. No necesitarás esforzarte para sentirte mejor, porque tu entorno lo hará por ti de manera natural. Y eso es precisamente lo que buscamos, no una habitación perfecta, sino una habitación con significado, un lugar donde cada detalle contribuya a tu paz. Mereces un espacio así, no porque tengas que demostrar nada, sino porque necesitas un lugar para descansar, para recuperarte, para continuar. Y a veces todo comienza con elegir conservar esas pequeñas cosas llenas de significado en tu vida. Hay algo muy profundo que muchas personas no reconocen, y es que el ser humano no fue creado para existir solo. Y esto no solo es cierto en las relaciones, sino que también se refleja en la manera en que percibimos el espacio que nos rodea. Puedes vivir solo, puedes acostumbrarte al silencio, puedes decir que no necesitas a nadie, pero en lo más profundo siempre hay una parte de ti que busca conexión, busca equilibrio, busca algo que te haga sentir que no estás separado. Tu espacio también refleja eso. Y una de las formas más simples de notarlo es en cómo están organizados los objetos. Porque hay habitaciones donde todo parece estar solo, y eso genera una sensación muy distinta a los espacios donde hay equilibrio. Imagina una cama con una sola almohada, una lámpara colocada hacia un lado y el otro lado vacío. Puede que no lo pienses mucho, pero la sensación que transmite es una ligera falta de equilibrio. En cambio, cuando ves dos almohadas, dos pequeñas lámparas a cada lado, dos puntos simétricos, percibes una armonía, una sensación de plenitud, como si el espacio estuviera más completo. Esto no es una regla rígida, sino un principio muy natural, porque tu mente siempre busca equilibrio y cuando lo encuentra se siente más cómoda. Hay una razón profunda para esto. Desde el origen el ser humano ha vivido en conexión, en familia, en comunidad, en relaciones. Y el equilibrio entre dos partes siempre ha traído una sensación de estabilidad. Cuando creas un espacio simétrico, estás recreando ese principio. Le estás diciendo a tu mente que todo está en equilibrio, que nada está desajustado, que puedes relajarte. Por el contrario, cuando el espacio está desbalanceado, cuando un lado tiene demasiado y el otro muy poco, surge una sensación sutil de inestabilidad, como si algo no estuviera completo. Esto no solo afecta tus emociones, sino también tu descanso, porque el sueño necesita un entorno estable, un entorno que no genere sensación de carencia. Hay personas que viven en habitaciones donde todo está solo, una almohada, una lámpara, un lado vacío, y no se dan cuenta de que eso puede reforzar una sensación de soledad que ya llevan dentro. No necesitas cambiarlo todo para crear equilibrio, pero puedes empezar con pequeños detalles, cosas simples que puedes hacer ahora mismo. Puedes añadir otra almohada, no porque la necesites, sino porque estás creando una sensación de plenitud. Puedes colocar una lámpara en el otro lado para que el espacio no quede inclinado hacia un solo lado. Estos detalles parecen pequeños, pero envían un mensaje muy claro a tu mente. No estás en un espacio de carencia, sino en un espacio equilibrado. Hay algo importante en esto. La forma en que organizas tu espacio puede reflejar cómo te ves a ti mismo. Y si todo está solo, quizá también te has acostumbrado a sentirte solo, pero no fuiste creado para eso. Fuiste creado para conectar, para compartir, para tener presencia. Y aunque vivas solo, puedes crear un espacio que refleje esa conexión. Esto no significa que necesites a alguien físicamente, sino que creas un entorno que no refuerce la soledad, sino que abra la posibilidad de conexión. Notarás que cuando creas equilibrio en tu espacio, también empiezas a sentir más equilibrio dentro de ti. Ya no te sientes tan vacío, sino más completo, más estable. Hay personas que creen que necesitan una relación para sentirse completos, pero antes de eso necesitan un entorno que no les haga sentir carencia. No puedes esperar sentir plenitud en un espacio que constantemente te recuerda lo que falta, y por eso organizar objetos en pares es más importante de lo que parece.
No es una regla obligatoria, sino una manera de enviarte un mensaje. Estás creando un espacio con presencia, con equilibrio, con plenitud. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas empezar a notar que estos pequeños detalles importan y que al cambiarlos, cambias cómo te sientes. Tal vez al principio no notes una gran diferencia, pero con el tiempo verás que te sientes más cómodo en tu habitación, menos solo, menos vacío. Empezarás a ver tu habitación no solo como un lugar para dormir, sino como un espacio que refleja el estado que deseas tener: equilibrio, estabilidad y plenitud. No necesitas esperar a que alguien llegue para llenar un vacío. Puedes comenzar cambiando tu entorno, creando un espacio que no te recuerde la carencia, y cuando te acuestes por la noche en una habitación equilibrada, te sentirás diferente. Ya no habrá esa sensación de vacío, sino la sensación de estar en un espacio completo. Tu sueño no será solo descanso, sino una experiencia de paz, de plenitud, de no necesitar nada más en ese momento. Porque a veces lo que necesitas no es más, sino equilibrio. Y cuando creas equilibrio en tu espacio, también lo creas dentro de ti. No fuiste creado para estar solo. Y tu espacio tampoco debería hacerte sentir así. Mereces un lugar que te recuerde que eres suficiente, que tienes valor, que tienes un lugar en este mundo. Y todo puede comenzar con la manera en que organizas las pequeñas cosas a tu alrededor. Hay momentos en la vida en los que no estás realmente cansado por lo que está ocurriendo, sino por lo que ya ocurrió y aún permanece dentro de ti, como una habitación que ha estado cerrada demasiado tiempo, sin aire nuevo entrando, sin cambios, donde todo poco a poco se vuelve pesado, sin que sepas por dónde empezar para aligerarlo. Puedes mirar a tu alrededor y ver que todo sigue ahí, intacto, sin nada aparentemente mal, pero aún así sientes que algo no está bien, como si el espacio hubiera acumulado demasiadas cosas que no puedes ver a simple vista. Esa sensación es muy parecida cuando guardas pensamientos antiguos, emociones pasadas, cosas que ya sucedieron pero que no has soltado, y con el tiempo no desaparecen, sino que se acumulan silenciosamente como el aire en una habitación que nunca se abre. Nadie te enseña a purificar tu espacio, pero tu cuerpo siempre sabe cuándo lo necesitas, porque empiezas a sentirte cargado, no por falta de oxígeno, sino por falta de frescura. Piensa en una habitación que ha estado cerrada durante días. Cuando entras, percibes de inmediato que el aire es distinto, más pesado, menos agradable, y sientes el impulso de abrir las ventanas, de dejar entrar aire nuevo. Esto no solo es cierto para el espacio físico, sino también para tus emociones, para tu mente, para todo lo que llevas dentro cada día. Hay personas que guardan todo, no porque quieran, sino porque no saben cómo soltar. Y poco a poco viven en un espacio interior lleno de cosas no resueltas. Su habitación también empieza a reflejar eso. No siempre de forma evidente, pero hay una sensación de que todo ha estado ahí demasiado tiempo, de que nada se renueva, de que nada cambia. La limpieza o renovación no es un acto grande ni complicado. A veces comienza con algo muy simple, como abrir una ventana por la mañana. Cuando abres la ventana, no solo dejas entrar la luz, también permites que entre aire nuevo, creas movimiento, cambio, y eso influye de inmediato en cómo te sientes. Notarás que incluso una ligera brisa puede hacer que una habitación se vuelva más agradable, y eso es parecido a cuando te permites soltar un pensamiento, una emoción, algo que te ha retenido demasiado tiempo. No necesitas soltarlo todo de una vez, pero puedes empezar con algo pequeño, algo que sabes que ya no te sirve. Puede ser un objeto que conservas por costumbre, un rincón que evitas mirar, algo que llevas tiempo queriendo ordenar pero no lo haces. Cuando empiezas a ocuparte de eso, no solo cambias el espacio, sino que generas movimiento, liberación, una sensación de que no estás atrapado. Hay algo importante que entender. La energía de un espacio no es algo místico, es el resultado de lo que hay en él, de lo que conservas y de lo que dejas ir. Si acumulas demasiadas cosas innecesarias, tanto físicas como emocionales, sentirás peso y eso afecta cómo vives, cómo piensas, cómo descansas. En cambio, cuando empiezas a soltar, a renovar, a crear espacio, te sientes más ligero, más claro
y te das cuenta de que no necesitas cargar con todo. Hay personas que creen que deben conservarlo todo para no olvidar, para no perder, pero hay cosas que deben quedarse atrás para que puedas seguir adelante. Renovar no es perder, es crear espacio para lo nuevo, para lo mejor, para lo que encaja con quien eres ahora. Ya no eres la persona de ayer, pero si tu espacio sigue lleno de lo de ayer, te será difícil entrar en el hoy con ligereza. Mira tu habitación y pregúntate cuántas cosas son realmente necesarias y cuántas siguen ahí solo porque aún no has decidido. Cada vez que decides soltar algo innecesario, creas un espacio y ese espacio no es vacío, es una oportunidad. Una oportunidad para lo nuevo, para el cambio, para cosas que aún no conoces pero que pueden ser mejores. También puedes usar formas simples para renovar el espacio, como abrir las ventanas, dejar entrar la luz, usar un aroma suave que te relaje. No son actos mágicos, pero crean un entorno que te apoya, que te ayuda a sentirte mejor, a soltar con más facilidad. Hay momentos en los que no necesitas entenderlo todo, solo sentir. Y si te sientes más ligero, es señal de que vas por buen camino. No necesitas cambiar todo en un solo día, pero puedes empezar hoy, con un pequeño rincón, con una acción simple. Renovar no es una tarea, es un proceso en el que poco a poco dejas ir lo que ya no encaja y conservas lo que realmente importa. Notarás que cuando tu espacio se vuelve más abierto, tu mente también se vuelve más clara y te resultará más fácil descansar. Cuando te acuestes por la noche en una habitación renovada, te sentirás distinto, ya no habrá esa sensación de peso, sino que sentirás que puedes respirar más profundamente. Tu sueño dejará de estar bloqueado por cosas innecesarias y se convertirá en un estado natural, el estado que tu cuerpo siempre ha buscado. No necesitas forzarte a cambiar, solo necesitas permitirte soltar. Y cuando sueltas, descubres que no pierdes, sino que te vuelves más ligero. Porque al final, lo que necesitas no es conservar más, sino conservar lo que realmente importa y dejar ir el resto. Y cuando haces eso, no solo cambia tu habitación, también cambias tú de una manera suave pero muy clara. Dejarás de sentirte atrapado y empezarás a sentir que avanzás, que te mueves hacia adelante. Y todo comienza con un gesto muy simple: abrir la puerta a tu vida. Hay algo que después de todo lo que hemos recorrido puedes empezar a notar, y es que el cambio que estás buscando no está en cosas grandes, no está en convertirte en una persona completamente distinta, sino en la manera en que cuidas lo que está más cerca de ti, aquello que tocas cada día, aquello que ves cada noche antes de cerrar los ojos. Puede que hayas pensado que tu vida es complicada, que tus problemas son demasiado grandes, que necesitas algo más fuerte, más profundo, o incluso un milagro para cambiarlo todo. Pero la verdad es que muchas veces lo que necesitas no es un milagro, sino una reorganización. No reorganizar toda tu vida, sino reorganizar aquello que puedes tocar, empezando por tu habitación, por tu cama, por el espacio al que regresas cada día. Has pasado por cada parte, has observado el desorden, has pensado en la posición de la cama, en el apoyo detrás de tu espalda, en el espejo, en la luz, en los colores, en los pequeños objetos con significado, en el equilibrio, en la limpieza. Y ahora puedes ver todo eso como una imagen completa. Una imagen que no habla del Feng Shui como muchos lo entienden, sino de algo más profundo, la armonía, el orden y cómo todo eso influye en tu alma. No necesitas creer en conceptos complejos, solo necesitas mirar tu propia experiencia, porque ya has sentido la diferencia entre un espacio que te pesa y uno que te aligera. Has entendido que cuando tu habitación cambia, tus emociones también cambian, no por algo místico, sino porque estás viviendo en un entorno más acorde con tu naturaleza. Hay algo muy importante que debes recordar. No fuiste creado para vivir en el caos. No fuiste creado para sentirte constantemente tenso. No fuiste creado para cargar con todo sin soltar nunca. Dios no creó un mundo al azar, creó un mundo con orden, con ritmo, con equilibrio, y cuando vives en un entorno que refleja eso, te acercas más a la paz que estás buscando. No necesitas ser perfecto para lograrlo, no necesitas hacer todo bien desde el principio, solo necesitas empezar paso a paso con pequeños cambios, dejando que el proceso fluya de manera natural. Puede que tu habitación aún no sea
perfecta, puede que haya rincones que no has ordenado, cosas que no has cambiado, pero lo importante es que ya has empezado a verla de otra manera. Ya no la ves solo como un lugar para dormir, sino como un espacio que puede nutrirte, un lugar que puede ayudarte a recuperarte, un lugar que puede convertirse en tu apoyo después de días largos. Empezarás a entrar en tu habitación con una sensación distinta, no con indiferencia, sino con conciencia. Notarás la luz, el aire, la disposición de las cosas y te darás cuenta de que puedes ajustar todo eso. Ya no te sentirás atrapado por las circunstancias, sino capaz de cambiar, aunque sea poco, y eso crea una sensación muy distinta dentro de ti. Hay personas que esperan que un día su vida mejore, pero olvidan que la vida no cambia por sí sola si tú no cambias la manera en que la vives. No necesitas esperar, puedes empezar hoy, esta misma noche, con la forma en que colocas la almohada, con abrir la ventana, con la manera en que miras tu habitación. Hay algo muy hermoso que ocurre cuando empiezas a crear un espacio de paz. Tú también empiezas a volverte más tranquilo. No porque todos los problemas desaparezcan, sino porque tienes un lugar donde descansar en medio de ellos. Ya no sentirás que tienes que cargar con todo el tiempo. Sabrás que existe un lugar donde puedes soltar, donde puedes detenerte. Y cuando tienes un lugar así te vuelves más fuerte, no porque ya no haya dificultades, sino porque tienes donde recuperarte. No necesitas resolverlo todo antes de dormir. No necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas un lugar donde puedas recostarte y saber que estás seguro. Tu habitación puede convertirse en ese lugar si lo permites, si la cuidas, si la organizas de una manera que te apoye en lugar de agotarte. Te darás cuenta de que los pequeños cambios han creado una gran diferencia, que duermes mejor, que te despiertas más ligero, que ya no te sientes tan pesado como antes. Eso no es un milagro. Es el resultado de haber creado un entorno adecuado, un entorno en el que puedes ser tú mismo sin esfuerzo. No necesitas demostrar nada a nadie. No necesitas alcanzar ningún estándar. Solo necesitas crear un lugar donde puedas vivir con autenticidad. Y cuando lo haces, entiendes que la paz no es algo lejano, sino algo que puede empezar muy cerca. No necesitas ir lejos para encontrarla. No necesitas cambiar todo el mundo, solo necesitas empezar desde donde estás, desde tu habitación, desde tu espacio. Puede que esta noche cuando te acuestes te sientas diferente. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes que estás en el camino correcto. Ya no sentirás que luchas contra la noche, sino que estás siendo sostenido, protegido, descansando. Y eso es algo que mereces, no una vez, sino cada día, cada noche, en el espacio que llamas tuyo. Porque cuando tu habitación está en paz, tu corazón también empieza a estar en paz. Y desde ahí, todo lo demás en tu vida empieza a cambiar de manera natural. No necesitas apresurarte, no necesitas hacerlo todo de inmediato, solo necesitas continuar paso a paso, dejando que esa paz crezca dentro de ti. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de que el mayor cambio no fue lo que lograste, sino cómo te sientes, cómo vives y cómo descansas. Todo comienza con algo muy simple, algo que puedes hacer ahora mismo: cuidar tu espacio y a través de ello cuidarte a ti mismo.
This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. But my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.